Hola, bienvenidos una vez más al canal de Dr. José Carlos. El día de hoy hablaremos de contaminación ambiental. En Santa Cruz, hace más de una semana que estamos con altos niveles de CO2 y de PM2.5, que es un medidor del nivel de contaminación ambiental en las ciudades. Epidemiológicamente hablando, a nivel mundial han habido grandes crisis de deforestación, ya sea provocadas o sin intención. Es el caso, por ejemplo, de las deforestaciones que existieron en el Japón en 1960, que provocaron casi la desaparición completa de toda su selva. Imagínense una pequeña isla y la gran concentración que ésta tendría por el fuego. O las constantes quemas que se producen en California y el oeste de Estados Unidos por la sequía extrema que se produce en este país. O en Chile, en Santiago, donde se producen normalmente unas concentraciones de CO2 por la polución de los autos y por la quema de sus alrededores intencionales que provocan una concentración elevada de CO2 en esta ciudad. Y en estos casos, y debido a estos acontecimientos históricos o que se producen año a año, muchas veces hay medidas que se pueden hacer para prevenir los riesgos de infección o riesgos de contaminación en las personas. Los riesgos ambientales que uno pueda presentar por el aumento de los niveles de CO2 y PM2.5 a nivel general es la polución misma del medio ambiente, la falta de agua potable, la presencia de mala vegetación y contaminación de la verdura que uno ingiere y en los alimentos. Entonces, ¿cuáles son los grupos de riesgo? Estamos hablando de niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y pacientes con problemas cardiovasculares, neurológicos y pulmonares. Específicamente, cuando estamos hablando de pacientes cardiovasculares, estamos hablando de aquellos pacientes con cardiopatías, con problemas tipo infarto de agudo miocardio, problemas de hipertensión crónica que no son bien tratados. Los pacientes neurológicos se ha visto los pacientes con Parkinson, que son los que más factores de riesgo tienen. Y por último, los pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o los pacientes asmáticos. En los niños, por otro lado, por tener un sistema inmunológico no tan desarrollado, o en el caso de los adultos, por tener un sistema inmunológico que ya no está en sus mejores condiciones, se los considera grupos de riesgo. Y también están las mujeres embarazadas, que por la fisiología del embarazo tienen una tendencia a la inmunodepresión, lo cual las hace también un grupo de riesgo. Hablando de la clasificación ambiental de la calidad de aire, IMECA que se llama, se clasifica en 5 grupos: grupo verde, amarillo, naranja, rojo y lila. Idealmente, una ciudad debería estar entre amarillo y verde. Por supuesto, idealmente verde. Pero a medida que van avanzando en la clasificación y en el nivel de concentración de CO2 y de partículas, de macropartículas contaminantes, el riesgo naranja pone en riesgo a todas las personas embarazadas con problemas de salud, niños y adultos mayores. El grupo rojo, por otro lado, son aquellas personas que tienen los factores de riesgo, son los grupos de peligro, pero además también potencialmente puede lastimar a las personas de la población general. Y por último, lila prácticamente significa que toda la población está en riesgo de tener alguna complicación o algún problema de salud. ¿Cuáles son las recomendaciones de acuerdo a la clasificación? Verde y amarillo se sugiere a las personas estar en el aire libre, hacer sus actividades diarias, principalmente en el verde. La diferencia entre verde y amarillo es que amarillo podrías tener cierto problema a la hora de estar largos tiempos al aire libre. En el grupo naranja se recomienda que los pacientes con factores de riesgo y los grupos de riesgo se queden dentro de casa. En el grupo rojo se sugiere que las personas que hacen actividades al aire libre extenuantes se queden en casa, y el grupo lila directamente toda la población se mantenga dentro de sus hogares. Ahora, a lo que viniste, a saber cómo cuidarte. La principal recomendación es que, dependiendo del nivel de contaminación ambiental, vayas gradualmente dejando de estar en la calle. Si en la medida que puedas, quédate en casa. La segunda recomendación, y creo que la más importante de todas, es infórmate. A medida que tengas mayor conocimiento sobre el tema, puedes tomar una mejor decisión para ti y tu familia. Todos los días entra a páginas web oficiales en las que te pueda decir el nivel de contaminación y así saber cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los grupos de riesgo y qué debes hacer o no hacer en las diferentes situaciones que se vayan presentando dependiendo del nivel de contaminación. Toma agua. Es súper importante mantenerse hidratado, porque en el momento de la hidratación disminuyes el riesgo de que entren patógenos que te provoquen infecciones respiratorias. Así que lo mínimo en estas situaciones y condiciones es tomar 2 litros de agua diario.
Y si ya tomas esa cantidad, auméntale 500 ml. La siguiente recomendación es mantente lo más sano posible. ¿Qué significa eso? Toma tus medicamentos, haz ejercicio, una dieta saludable. Si en la medida que puedas, toma vitaminas, ya que la contaminación ambiental provoca una apertura hacia las infecciones o agravamientos de las enfermedades. Por eso es importante que consumas la mayor cantidad de frutas y verduras, tomes bastante agua y en la medida que puedas, trata de hacer ejercicios dentro de tu casa. Eso te mantendrá sano y si llegaras a complicarte, tendrías las mejores posibilidades físicas para poder resolver el problema. Formas de prevención específica, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y la OPS, en su página web, sugieren el uso de aire acondicionado con filtros EPA, los cuales han demostrado tener una gran capacidad en la limpieza de medios ambientes y la reabsorción de macropartículas o partículas dañinas para la salud. Idealmente, mantén el aire acondicionado a 24 grados para que no haya un exceso de consumo de energía y manténlo en velocidad ligera o media. Ahora, si no es posible, en el mercado hay filtros de aire que oscilan entre 1.400 a 1.600 bolivianos, los cuales también son excelentes, principalmente a la hora de dormir. Y si no es posible ninguno de estos dos, aunque sea un ventilador. Se observa también que el flujo constante de aire de punto A a punto B y uno estando en medio de esos dos puntos, también ayuda a disminuir el riesgo de contaminación ambiental en un ambiente cerrado. Si vas a estar caminando por largos tiempos fuera de casa, trata de utilizar gafas, lentes o por último también colocarte gotitas cada 4 horas una vez que hayas dejado de estar en el medio ambiente. Lávate las manos constantemente porque esto va a ayudar a prevenir las infecciones tanto oculares como respiratorias. Trata de mantener un espacio entre las personas, es importante, 1,5 metros, para evitar que las otras personas te infecten de los patógenos que vayan a presentar. Y si presentas algún síntoma, ya sea dolor de cabeza, irritabilidad en la garganta, fiebre, tos, malestar, alteraciones de la salud, tipo tu hipertensión se aumenta, te duele el pecho, ves que tu cuadro clínico está empeorando, acude a tu médico. Entonces, en resumidas cuentas, mantente el mayor tiempo en casa, utiliza mascarilla, toma bastante agua, mantén tu condición física en lo más óptimo posible, en la medida que puedas. Aire acondicionado, filtros de aire, ventilador, infórmate y si te sientes mal, acude al médico. Espero que esto te haya gustado. Si es así, dale compartir, dale like y nos vemos en la próxima.